Cuerpos celestes. Desde que las personas empezaron a caminar por este planeta, se sintieron fascinadas por los objetos que veían en el cielo. Al principio parecía que el Sol, la Luna y las estrellas gobernaban de algún modo sus vidas. Cuando se hizo patente que los cuerpos celestes no eran dioses, sino cosas reales que había allí lejos en el espacio, empezó a buscarse un mecanismo. ¿Qué eran aquellos objetos que veíamos? ¿Cómo funcionaba todo aquello? Y principalmente, ¿a qué distancia estaban aquellos cuerpos que veíamos en el cielo? Esta historia trata de cómo llegamos a comprender los principios básicos de nuestro sistema solar sin tener que salir siquiera de la Tierra para lograrlo. Nuestro relato gira alrededor de un objeto luminoso visto de vez en cuando cerca del Sol y cerca del horizonte. A veces se confunde con un ovni, a veces se le llama la estrella de la mañana, excepto claro está cuando aparece por la noche, y entonces no nos sorprende que la gente lo llame estrella de la noche. Ha ejercido una extraña fascinación para muchas personas en distintas épocas, y todas ellas iban tras el gran secreto que guardaba. Los miles de estrellas que hay en el cielo eran consideradas hace mucho tiempo patrones de constelaciones, y aunque esos patrones se desplazaban por el cielo a lo largo del año, las mismas formas estaban siempre allí. A excepción de las 5 estrellas que no obedecían las mismas normas, se desplazaban con respecto a las otras y parecían hacer cosas muy extrañas. Durante miles de años fueron un enigma, 5 estrellas errantes entre tantas estrellas fijas. Ahora naturalmente sabemos que no son en absoluto estrellas, sino planetas. La palabra planeta de hecho significa viajero. Nuestro amigo errante es en realidad el planeta Venus, y fue este planeta el que finalmente desveló algunos importantes secretos sobre nuestro sistema solar. ¿Se mueve la Tierra? No lo parece cuando se está de pie sobre ella. Por eso durante mucho tiempo la gente creyó que la Tierra estaba estática y que las estrellas, el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Para explicar cómo los planetas podían moverse de forma tan rara, a veces hacia adelante y después hacia atrás, hacían falta extrañas y portentosas explicaciones. Pero alrededor de 1530, Nicolás Copérnico llegó a la conclusión de que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Tras cientos de años de dar palos de ciego, la astronomía entró en la era moderna. Esta maravillosa maqueta muestra a los planetas más importantes en órbita alrededor del Sol. La velocidad relativa de todo es precisa, aunque naturalmente va mucho más deprisa que el verdadero sistema solar. Los planetas más cercanos al Sol giran a más velocidad que los planetas más alejados. El más cercano al Sol es Mercurio. El siguiente es el protagonista de nuestra historia, el planeta Venus, que da la vuelta al Sol cada 225 días. El tercero, con su única luna, tarda exactamente un año en realizar su órbita alrededor del Sol. Es nuestra Tierra. Después, si continuamos desplazándonos hacia afuera, encontramos Marte, Júpiter con sus lunas y después Saturno. Mientras los distintos planetas giran a diferentes velocidades, los interiores rebasan a los exteriores y todos se desplazan en relación al fondo de las estrellas estáticas que están muchísimo más lejos. Por eso a nosotros nos parece que van errantes por el cielo. Por lo tanto, en el siglo XVI la gente sabía cómo se movían los planetas, cómo funcionaba el sistema solar, pero lo que realmente querían saber era a qué distancia estaban, y especialmente a qué distancia estaba el Sol. La extraordinaria historia de la búsqueda de esas respuestas dependía del comportamiento de uno de los planetas, y ese planeta era Venus, la estrella de la mañana.
Dado que Venus gira alrededor del Sol a más velocidad que la Tierra, posee la propiedad especial de que cada 19 meses rebasa a la Tierra por el carril inferior, por así decirlo. Dicho adelantamiento es la clave para calcular a qué distancia se hallan no solo Venus, sino todos los demás planetas con respecto al Sol. Imaginen que esta pelota que flota sobre la superficie de un lago representa el Sol y el pato que nada alrededor de la pelota interpreta el papel de la Tierra. Venus está representado por un pez volador que también nada alrededor de la pelota más deprisa que el pato y más cerca de la pelota. El pez volador nada en ángulo, de forma que a veces está por encima del agua y a veces por debajo. Pero de vez en cuando ocurre algo especial. Las órbitas coinciden y los tres objetos forman brevemente una línea recta. Desde el punto de vista del pato, este es el único momento en que el pez pasa por delante de la pelota. A este raro acontecimiento, cuando el planeta Venus pasa por la cara del Sol, se le llama el tránsito de Venus. Dicho tránsito resultó ser crucial para averiguar la envergadura del sistema solar, pero primero tuvieron que observarlo. En 1632, los registros manuales de una facultad de Cambridge muestran la llegada de un nuevo alumno a la universidad. Se llamaba Jeremiah Horrocks. Procedía de Toxteth, en Liverpool, un ejemplo de chico pobre de pueblo que ha salido adelante. No sabemos hasta qué punto sobresalió en sus estudios, pero lo que sí sabemos es que estudiaba tablas astronómicas como estas en su tiempo libre. En aquellos tiempos en Cambridge no se enseñaba astronomía, por lo que todo lo que Horrocks aprendió tuvo que descubrirlo por sí mismo. A la edad de 21 años se trasladó a Hull, cerca de Preston. Necesitaba ganarse la vida y es probable que trabajara como tutor de los hijos de la familia Stone, miembros de la alta burguesía local que vivían aquí, en Carr House. En el tiempo libre que tenía, se dedicó a continuar sus estudios de astronomía. ¿Pero qué clase de persona era Jeremiah Horrocks? Pues a juzgar por unas pocas cartas que quedan, es obvio que era un joven precipitado, un poco impaciente y muy ambicioso. Fue durante el tiempo en que trabajó aquí en Hull, solo estuvo poco más de un año, cuando tuvo lugar el acontecimiento que le haría famoso, y lo más irónico es que por poco se lo pierde. Este es uno de los instrumentos que Jeremiah Horrocks debió usar, el radio astronómico. Permite medir las situaciones relativas de las estrellas y planetas y funciona encajando los dos objetos entre estos dos deslizadores de aquí y leyendo después el ángulo que hay entre ellos. El sistema no proporcionaba la distancia de las cosas, pero daba el ángulo entre dos objetos para que se pudiera trazar la situación de un objeto en relación al otro. Una de las cosas que Jeremiah Horrocks estudiaba era la posición del planeta Venus. Kepler fue la primera persona que dedujo que podía ocurrir algo como el tránsito de Venus. En 1627 predijo que habría un tránsito 4 años después, en 1631. Desgraciadamente, Kepler murió antes de que ocurriera y nadie lo vio. Kepler calculó que pasarían más de 100 años antes de que el Sol, Venus y la Tierra se alinearan para otro tránsito. Y las cosas parecían estar así. Horrocks empleó su instrumento casero para calcular la posición de Venus a medida que se movía gradualmente contra el fondo de estrellas fijas. Solo podemos imaginar cuántas horas nocturnas pasaría observando y midiendo, pero lo que sí sabemos es que gracias a todas aquellas meticulosas observaciones, de repente hizo un emocionante e inesperado descubrimiento. Se dio cuenta de que los tránsitos de Venus por la cara del Sol tenían lugar a pares, con 8 años de diferencia entre sí, y solo después venía un intervalo de más de 100 años.
Kepler había tenido razón con respecto al tránsito previo en 1631. Nadie lo había visto porque para los observadores de Europa había tenido lugar de noche, cuando el Sol no era visible. Horrocks se percató de que iba a haber una segunda oportunidad de observar aquel raro fenómeno que nadie había visto jamás. Un enorme triunfo científico para él. El problema fue que se dio cuenta a finales de octubre de que faltaban menos de 4 semanas para que se produjera. Horrocks tenía muy poco tiempo para prepararse para el día más importante de su vida. Aunque él nunca sabría que aquel día sería el inicio de algo grande, muy grande. Poseía lo que él describió como un pequeño telescopio de media corona y rápidamente reunió todo lo necesario para poder observar a Venus pasando por delante del Sol. Estaba especialmente orgulloso de la exactitud de su dibujo a escala, hecho totalmente a mano. Horrocks no era un astrónomo famoso, por lo que no podía alertar al mundo de lo que él creía que estaba a punto de ocurrir. No le habrían tomado en serio. Pero escribió a un amigo suyo llamado William Crabtree, quien se suponía debía transmitirlo a un astrónomo que conocía. Pero al parecer el mensaje se perdió. Horrocks estaba solo. Horrocks utilizó su telescopio para proyectar una imagen del Sol sobre un pedazo de papel, de forma que pudiera observar el Sol sin peligro. Tras haber cerrado las ventanas a la luz, dirigí mi telescopio hacia el Sol y observé atenta y crecientemente en busca de cualquier cuerpo oscuro que pudiera aparecer sobre el disco de luz. La posibilidad de una atmósfera nubosa me causaba mucha ansiedad. Desde el amanecer, Jeremiah Horrocks observó y esperó, con la ilusión de ver al planeta Venus pasando frente a la cara del Sol. Pero observó en vano. Nada era visible. Además, era un día de noviembre bastante gris y había muchas nubes por todas partes. Quizás se perdió el tránsito. Pero observar durante la tarde resultaría aún más difícil. ¡Basta, William, basta! El 24 de noviembre fue domingo, por lo que debía haber ciertos deberes que no podía ignorar.
instruir a los niños en su catecismo, acompañar a la familia aquí, a la iglesia de St. Michael's, y aunque no era cura, dada su educación en Cambridge, es muy posible que tuviera un papel no remunerado en la iglesia como encargado de la Biblia, lo que habría supuesto leer las Escrituras. ¿Quién tomó las medidas de la tierra, si tú lo sabes? ¿O quién tendió la línea sobre ella? ¿Sobre qué lugar se sentaron los cimientos? ¿O quién colocó la piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Para cuando terminó el oficio faltaba apenas media hora para la puesta de sol, y era su última oportunidad de ver un tránsito en los próximos 100 años. Unos 15 minutos después de las 3 de la tarde, cuando estaba de nuevo en libertad para continuar mis trabajos, las nubes, como por intervención divina, se habían dispersado totalmente y fui invitado una vez más a la grata tarea de repetir mis observaciones. ¿Quién tomó las medidas de la Tierra? ¿O quién tendió la línea sobre ella? Entonces contemplé el más agradable espectáculo. Una mancha de insólita magnitud y de una perfecta forma circular que ya había entrado de lleno en el disco del Sol por la izquierda. Me apliqué inmediatamente a observarla. Y así, observando solo en su pequeña habitación, el autodidacta Jeremiah Horrocks fue la primera persona no solo en observar, sino también en medir el esquivo tránsito de Venus por la cara del Sol. La divina providencia me permitió un logro tan completo que difícilmente podía haber deseado tener un periodo más prolongado. Pero lo que Horrocks no sabía era lo importante que llegaría a ser aquella breve observación, realizada apenas en media hora. Dado que la posición del Sol se conocía casi con exactitud, Horrocks podía determinar ya la posición de Venus con mucha más exactitud de lo que lo había hecho nadie hasta entonces. Y al hacerlo sentó las bases para las próximas observaciones del tránsito, más de 100 años después. También demostró que Venus no era solo una luz en el cielo, una estrella errante. Era otro mundo, un planeta como el nuestro que aparecía oscuro cuando se veía contra el Sol, ya que solo brillaba al reflejar la luz del mismo. En sus escritos, Jeremiah Horrocks reveló que empezaba a pensar en la gran pregunta de la astronomía de aquella época, cómo calcular el tamaño del sistema solar, pero no iba a ser posible. Jeremiah Horrocks era un joven con una enorme capacidad y nos tienta a imaginar lo que podía haber logrado si hubiera vivido más tiempo. Pero su temprana promesa no llegó a cumplirse. Justo un año después de haber regresado a Liverpool, organizó un encuentro con su amigo Crabtree y el día antes de dicho encuentro murió repentinamente. Tenía 22 años. Las observaciones que hizo Horrocks del tránsito de Venus iban a ser la clave para resolver la pregunta definitiva. ¿Cuál era el tamaño del sistema solar? Los astrónomos empezaban a vislumbrar cómo podían lograrlo. Ya tenían una pieza del rompecabezas. Las observaciones de los planetas habían dado como resultado que los astrónomos supieran exactamente el tiempo que tardaba cada planeta en dar la vuelta al Sol.
Cuanto más lejos estaba un planeta del Sol, más tardaba en rodearlo. Y en 1619, Kepler había dicho al mundo en su famosa tercera ley del movimiento planetario que la relación era precisa. La tercera ley señalaba que la distancia de cada planeta con respecto al Sol era proporcional al tiempo que ese planeta tardaba en realizar su rotación alrededor de él, lo que significaba que la gente conocía la distancia relativa entre todos los planetas y el Sol, pero no sus distancias absolutas. En cierto modo tenían un mapa preciso, pero no sabían a qué escala. Sin embargo, se dieron cuenta de que el siguiente tránsito de Venus podía emplearse para determinar una distancia, la que había de la Tierra al Sol. Después, a partir de esa cifra, podían deducir el tamaño de todo el sistema solar. ¿Y cómo iba a hacerse? Horrocks, desde el norte de Inglaterra, vio a Venus desplazándose sobre la superficie del Sol. Pero imaginen el punto de vista de otra persona que estuviera muy lejos de allí, por ejemplo, en el otro extremo del mundo. Desde allí, Venus parecería trazar una línea distinta sobre la superficie del Sol. Lo que obtendríamos sería un gigantesco problema geométrico, con líneas que se extenderían a través del espacio. Kepler había calculado las distancias relativas de Venus y de la Tierra con respecto al Sol, y ellos conocían la distancia exacta entre los observadores de la Tierra, por lo que podían calcular esa distancia sobre la superficie del Sol. Si obtenían ese dato, podrían calcular fácilmente el tamaño real del Sol, y desde ahí, por fin, podrían deducir la distancia entre el Sol y la Tierra. El propósito de la ley de Kepler era que partiendo de esa cifra conocida, se podían calcular de inmediato las dimensiones de todo el sistema solar. La teoría era muy correcta, pero quedaba el problema de realizar suficientes mediciones precisas, especialmente desde el hemisferio sur. Además, tenían que esperar largo tiempo. El siguiente tránsito no tendría lugar hasta más de 100 años después de que Horrocks lo viera. Después del tránsito de 1769, Gran Bretaña decidió que la empresa requería un esfuerzo supremo. Resultaba bastante fácil realizar observaciones desde Europa, pero mucho más difícil desde el prácticamente inexplorado hemisferio sur. Se decidió que se realizaría una gran expedición naval. La razón era sencilla. No se trataba solo de averiguar el tamaño real del sistema solar, sino que se consideraba que los avances en astronomía podrían contribuir a la navegación. La Royal Society vio sin duda la importancia de la observación y solicitó a Jorge III dinero para financiar el viaje. Este les concedió 4.000 libras, que básicamente fue lo que solicitaron. Para la principal expedición al hemisferio sur, decidieron ir a Tahití. Se hallaba exactamente en el otro extremo del mundo con respecto a Europa, y parte de la razón de haberlo escogido fue que los nativos eran amistosos. Solo quedaba la cuestión de quién debía ir. La Marina buscaba un oficial con cierta experiencia en astronomía. Encontraron a un marino relativamente enigmático, pero seguro de sí mismo, que previamente había realizado observaciones de un eclipse solar. Asimismo, poseía los conocimientos de navegación necesarios para llegar a Tahití. Y así, salida de la necesidad de llevar a cabo observaciones astronómicas desde el hemisferio sur, nació una de las travesías marítimas más famosas que se han realizado. Fue motivo de leyendas, ya que el marino enigmático pero seguro de sí mismo que la Marina escogió fue el capitán James Cook. La nave de Su Majestad, la Endeavour, de la cual vos sois comandante, va a ser equipada convenientemente para observar el paso del planeta Venus sobre el disco solar el 3 de junio de 1769. La tripulación tuvo que soportar las disparatadas ideas de Cook sobre la Nouvelle Cuisine. Se servía sauerkraut y se les daba carne fresca y verduras siempre que era posible. Y había que comer todo lo que se servía, órdenes del capitán.
Pero 9 meses más tarde, en abril de 1769, llegaron a Tahití sin un solo caso de escorbuto. Todo un logro en aquellos tiempos. Faltaban 7 semanas para el tránsito y esperaron en el punto que habían escogido, al que llamaron Fuerte Venus, con la esperanza de que el tiempo fuera bueno. ¡Qué vida tan dura! Este día ha resultado ser todo lo favorable a nuestros propósitos que podíamos desear. Ni una sola nube se ha visto en todo el día y el aire estaba totalmente despejado, de forma que podíamos gozar de todas las ventajas deseables para observar el paso completo del planeta Venus sobre el disco solar. El termómetro expuesto al sol alrededor de mediodía ha aumentado hasta 1 grado de calor que nunca habíamos conocido. Una vez que hubieron visto el tránsito, Cook siguió adelante con sus otras órdenes para explorar los mares del sur en busca de más tierra. Continuó hasta explorar las costas de Nueva Zelanda y Australia. El viaje fue todo un éxito. 138 personas observaron el tránsito en todo el mundo. Sus observaciones fueron recopiladas y comparadas y después se hicieron las sumas. Obtuvieron un abanico de cifras para la distancia hasta el Sol que iban desde los 142 a los 174 millones de kilómetros. Se quedaron con la media. Aquello significaba que la distancia de todos los planetas con respecto al Sol podía calcularse ya, por lo que un resultado de la épica travesía del capitán Cook al hemisferio sur fue el trazado de un mapa del sistema solar. Lograron calcular la distancia de las 5 estrellas errantes, los planetas, sin salir siquiera de la Tierra. El siguiente tránsito iba a ser en 1874 y por primera vez los astrónomos pudieron fotografiarlo. Venus reveló por fin todos sus secretos en 1964. Una señal de radar rebotada dio una cifra exacta de la distancia a Venus desde la Tierra, y a partir de ella calcularon la cifra actual aceptada de la distancia de la Tierra al Sol, que es de 149 millones de kilómetros, con un porcentaje de diferencia muy pequeño con respecto a la cifra originada por la épica travesía de Cook. En los últimos 350 años ha habido pocas oportunidades de observar el esquivo tránsito de Venus. Jeremiah Horrocks lo hizo en 1639 y el capitán Cook observó uno de los 2 siguientes en 1769. Hubo 2 en el siglo XIX, pero eso ha sido todo. En el siglo XX no ha habido ninguno. El siguiente va a ser en junio del 2004. Espero tener la oportunidad de verlo si no hay nubes.